Ahí está. Muchas veces decía, cuando aparece una figura como un animal doméstico también, muchas veces se producen cuestiones identificatorias del sujeto con esa mascota, con esa figura, ¿sí? En cuanto a, por ejemplo, el chico que, por ejemplo, dibuja un canario, ¿sí? Que está encerrado en una jaula, entonces esa preocupación por esa situación, una situación quizás de encierro, ¿eh? O del tema o de alimentación, o de nutrición, algún conflicto de este estilo que se ejemplifica en este caso con esta figura de la mascota o del animal doméstico. Bueno, el quinto criterio es configuración espacial y ámbitos, ¿sí? Configuración espacial y ámbitos, lo que hace alusión es al uso del espacio que hace cada una de las figuras que se presentan dentro del dibujo. Profe, ¿puede repetir cómo se llama el 5? Sí, configuración espacial y ámbitos. ¿Mm? Es decir, no, Gracias. por favor. Es decir, pensar, primero, cuando hablamos de configuración espacial, quiere decir el tratamiento que el sujeto hace del espacio. Si, por ejemplo, los personajes están distribuidos en toda la hoja, si los personajes comparten un mismo espacio o no. Si hacen, por ejemplo, un personaje por un lado, otro por el otro, ¿sí? O en un extremo cada uno. Lo cual, digamos, si aparece, por ejemplo, un dibujo de este estilo, hace referencia a que justamente no hay interacción o no hay eh, una buena dinámica familiar, es decir, como que cada uno está en la suya, ¿no? Ya el hecho de solamente de no compartir un mismo espacio. Cuando hablamos de, ¿por qué dice configuración espacial y ámbitos? Cuando hablamos de ámbitos, hablamos del espacio personal que tiene cada uno de los personajes. Es decir, son esos dibujos en donde si uno pasara como una línea imaginaria, a veces puede establecerse como distintos, como si fueran 3 dibujos o 4 dibujos distintos en una misma hoja. Es decir, cuando ya el espacio personal no es compartido, no hay interacción con el otro, ¿sí? Estamos hablando de un grado bajo de dinámica familiar, es decir, donde la familia no comparte ninguna actividad, no comparte ninguna relación, no comparte ninguna actividad común, no comparte un mismo espacio. Podemos pensar en una familia donde la comunicación, digamos, haya problemas de comunicación o la comunicación esté cortada por alguna cuestión o por algún motivo, por una cuestión de actividades o de trabajo de cada uno de los miembros. ¿eh? Por eso tenemos que poner especial atención en cómo el sujeto, cuando dibuja, cómo presenta en el espacio a cada uno de los integrantes. ¿Sí? Si, por ejemplo, no sé, puede darse, por ejemplo, una cosa es, por ejemplo, que compartan todos una mesa comiendo, y otra es, por ejemplo, papá en la sala mirando televisión, mamá en la cocina haciendo la comida, yo jugando en mi pieza, ¿sí? Es decir, estamos hablando de distintos espacios, de distintos ámbitos en donde no hay ninguna posibilidad de interacción. Bueno, estos son un elemento que tenemos que tener en cuenta, es decir, cómo se presentan estos elementos. Mismo
también la ubicación espacial del sujeto. ¿Mm? Es decir, dónde el sujeto se ubica dentro del espacio de esa familia. ¿Mm? Eso se, por ejemplo, Profe, sí. consulta, ¿se le puede preguntar si, digamos, si los personajes están en el mismo lugar? ¿Se puede indagar sobre eso? Mirá, muy sutilmente, Mayra, por ejemplo, decirle, bueno, ¿qué están haciendo acá? ¿Sí? ¿O dónde pusiste a cada uno? Pero así como quien no quiere la cosa. Porque Listo. la idea es justamente que no, a ver, la idea es no servirle la respuesta al sujeto, ¿sí? Es decir, preguntar, pero en una forma muy sutil y muy oculta, digamos. Esa es un poco la idea. Pero si de repente a vos no te queda claro, de repente querés a lo mejor tener un elemento de juicio, tirarle algo como disparador para que el mismo chico nos cuente, ¿sí? Uy, a ver, ¿dónde pusiste a tu papá, por ejemplo? ¿Sí? Y que no, mirá, lo puse en la pieza porque siempre se tira a dormir la siesta, ¿sí? O sea, que se den situaciones de ese tipo en donde el sujeto nos tiene que clarificar un poco la situación de uno de los personajes. ¿Mm? Bien. Bueno, el sexto criterio es tratamiento diferencial de las figuras. ¿Mm? Tratamiento diferencial de las figuras. ¿A qué se refiere con tratamiento diferencial de las figuras? Se refiere a el tratamiento o el diseño o la presentación que el sujeto va a hacer de cada uno de los personajes. ¿Mm? Es decir, por ejemplo, una cuestión a observar o a ver de este ítem es, por ejemplo, cómo dibuja a cada uno de los personajes, si los hace con mucha ropa, poca ropa, detalles en la ropa, ¿sí? Pocos detalles, si está sombreado. ¿Mm? Esto también, si ustedes leen el texto, después va a decir zonas de conflicto, ¿eh? O algo por el estilo. Bueno, marca también si hay algún elemento llamativo. El tema, por ejemplo, de las manos, muchas veces, por ejemplo, chicos que viven en situaciones de agresión o de violencia, en donde, por ejemplo, a veces el papá le aparece con una mano grande. Bueno, elementos de ese tipo son cuestiones que tenemos que observar. Si se puso más orden. A ver, la idea es comparar dentro del dibujo, ¿sí? ¿Qué pasa con cada uno de los personajes? Es decir, ¿en qué personaje el sujeto puso más cuidado, más atención, trató de presentar con mayor detalle? ¿Y qué personaje es el que está, digamos, más descuidado o que lo presentó de una manera un poco más liviana? ¿Sí? ¿Por qué es importante esto? Porque nos permite ver también el grado de significación o importancia justamente que tiene cada uno de los personajes para el sujeto. ¿Mm? Es decir, si obviamente, a ver, o lo esperable o por lo general, lo que ocurre es que si hay una figura de importancia para el sujeto, esa figura de importancia obviamente que el sujeto se va a detener a presentarla con todos sus atributos y todos sus detalles. ¿Mm? Salvo, obviamente, que estemos hablando de una personalidad un poco más detallista o obsesiva, en donde a lo mejor esta característica está en todos los personajes, pero si
estamos hablando de que el sujeto se detiene en un personaje en particular, porque es un personaje de importancia, va a presentarlo con todos los atributos y con todas las cualidades que tiene que tener ese personaje. ¿Por qué? Porque es un personaje importante y de referencia para el sujeto, ¿sí? Otro elemento que tenemos que tener en cuenta del tratamiento diferencial de las figuras es la kinesia. ¿Qué es la kinesia? Si el dibujo tiene movimientos o no. Tener en cuenta esto, es decir, ¿qué sucede con la presentación de cada uno de los personajes? Si los personajes se mueven, están duros, están rígidos. ¿Se acuerdan algunas de las características emocionales que vimos para el DFH? El tema, ¿se acuerdan de la postura rígida, manos, brazos pegados al cuerpo, piernas cortas, piernas largas, brazos largos, brazos cortos? Bueno, todo eso, ¿sí? Acá también, si quieren lo pueden aplicar, es decir, si tiene movimiento, si no tiene, qué puede implicar el hecho de una postura rígida. Acá familia cinética es un test muy susceptible de comparar como buen test proyectivo con DFH o HTP u otros tests. O sea, acá es importante también ver cómo se presentan esas características del dibujo o del grafismo, o qué detalles se reiteran dentro del dibujo, ¿sí? Bueno, el séptimo criterio es acciones asignadas y roles inferidos. Una cuestión importante es... Profe, disculpe, ¿puede repetir cómo se llama? ¿El criterio? Sí. Acciones asignadas y roles inferidos. ¿A qué me refiero con acciones asignadas y roles inferidos? Básicamente, ver qué está haciendo cada uno de los personajes y a partir de esa acción que se le asigna al personaje, pensar el rol que ocupa dentro de la familia. Por ejemplo, si el padre es dibujado mirando televisión, podemos pensar que el padre, a ver, es un padre desatento, es un padre que no le importa nada, que no hay comunicación, por ejemplo. Un rol pasivo, digamos, dentro de la familia, ¿sí? En cambio, la mamá parece dibujada como la que cocina, la que le está dando de comer, la que está o está jugando con los chicos o con los hijos. Bueno, podemos pensar de que la madre tiene un rol más activo. Por eso la idea es pensar justamente a partir de los roles que cada uno hace dentro del dibujo, bueno, qué rol ocupa dentro de la familia. ¿Qué sé yo? Mi hermana estudiando, ¿no? Yo jugando afuera, ¿sí? Es decir, donde la actividad o la mayor actividad, digamos, escolar o el mayor rendimiento escolar, digamos que lo tiene la hermana, por ejemplo, o como figura de importancia en ese sentido. Sí, ¿quién me preguntaba? Yo Sí. quería hacer una consulta. Si el nene te hace un dibujo en el cual adhiere a personas que no existen, por ejemplo, pasó con un nene que hizo
a la mamá embarazada, no está embarazada, directamente desplazó al padre, pero Ajá. hizo a la mamá embarazada y contó toda una historia a la psicopedagoga diciendo de que la mamá estaba embarazada, que iban a hacer una ternurita y demás. Hizo todo como una historia en base a eso. Pero la realidad es totalmente opuesta a lo que contó. ¿Cómo se tomaría eso? Bueno, muchas veces cuando los chicos inventan historias o tienen estas fantasías, digamos, es que muchas veces se trata de sujetos que buscan llamar la atención, ¿no? O que buscan o que demandan una mayor atención parental, ¿sí? O sea, Mm, inventar una cosa así que porque por ejemplo, le pregunta a la psicopedagoga y qué es lo que va a lograr él, que la psicopedagoga llame a la madre, no, ¿sí? sí, porque le contó toda una historia Eh, súper real que la psicopedagoga lo creyó. O sea que no, claro, creyó la historia que contó, con claro, tanto hay chicos, detalle. claro, hay chicos, a ver, que son muy dados a fabular y a contar eh, cuestiones, digamos, que no son tales, y que de repente, te decía, esto de que de repente, o generalmente está muy relacionado con este deseo de llamar la atención, ¿sí? Por ejemplo, a veces ha pasado, por ejemplo, en chicos que dice que fueron abusados y es mentira. ¿Sí? O sea, nada, me tocaron, me dijeron, no sé, me tocaron en el baño, qué sé yo, ¿sí? Y después ha pasado de que el chico se lo entrevista y dice, no, lo hice jugando, ¿no? O sea, cuando llegamos a ese grado de fabulación, es que el sujeto lo que hace es tratar, digamos, de tener la situación bajo control, ¿sí? Y que él siga siendo la Sí. situación, perdón, el centro de atención en esa familia. Por eso hay que tener cuidado cuando el chico inventa ese tipo de historias. Otras veces, a ver, puede ser algún anhelo o fantasía propia del chico. A lo mejor el chico, en el caso que vos decís, Micaela, es un chico que a lo mejor quiere tener un hermanito y se le pintó de que la mamá está embarazada. Claro, eso iba a decir, Claro, cuestión de Claro, deseo puede también. ser eso, sí. claro, tal cual. Salvo que en otras oportunidades haya hecho quizás algún otro personaje como medio llamativo, ¿o no? Claro, sí, Claro, Así no, como, sí, no, en este caso particular estaba la mamá, el hermano, el nene y ujú, la mamá embarazada, el padre totalmente desaparecido, no estaba en el dibujo, pero sí puntualmente la mamá embarazada y bueno, se la llamó para preguntarle justamente si era real lo del hermanito, que claro, tanto fantaseó hasta claro. le puso ¿Y nombre. qué? Y fíjate qué llamativo que no hizo al papá. Claro, Por eso te digo que, a ver, muchas veces esas cuestiones lo que hacen es tratar de llamar la atención en algo, ¿sí? O que el sujeto también esté reflejando algún sentimiento de protección en la mamá. Este hecho de estar dentro de la panza de la mamá, cuidado, protegido, ¿m? También se lo puede pensar de esa manera, desde ese lado. ¿sí? Ah, está bien. Por eso, Sí, sí. bueno, por eso siempre digo que en proyectivas, a ver, tenemos que siempre pensar, fíjense, una misma idea, por ejemplo, lo que lo preguntó Micaela, tres cosas distintas hablamos, ¿sí? Pero bueno, tenemos que pensar en el caso del sujeto y analizando la historia del sujeto, cuál es la que cuadra mejor dentro de la historia del sujeto. Ahí está un poco la clave de esto, ¿sí? Es decir, Claro. interpretaciones, idea, tenemos, pero patear para arriba. Pero la cuestión pasa por decir, bueno, a ver, mira, pensando lo que le pasa a este chico, o lo que pasa en esta familia, es decir, ¿cuál es la interpretación adecuada? Ah, esta. Listo. Pensarlo de esa forma. ¿Sí? Pero variantes hay a montones. ¿Sí?
Bueno, y el último criterio es objetos y escenario. ¿Qué es objetos y escenario? Objetos y escenario tiene que ver con cómo el sujeto dispone el espacio, es decir, la escenografía que plantea. No estoy hablando de usar el espacio, estoy hablando de que si de repente construye un ámbito o un lugar de encuentro, ¿sí? Que, por ejemplo, dibuje la sala o dibuje la sala con todos sus elementos, ¿sí? Con esto tiene que ver, es decir, cómo el sujeto presenta el hogar, digamos, como punto de encuentro o punto de reunión de la familia. No es lo mismo decir, presentarlo con pocos elementos cuando de repente lo presenta con toda una escenografía, con todos los elementos y caracterizaciones necesarias para poder entender el por qué, digamos, se da una determinada, un determinado aspecto familiar, ¿sí? La idea, aparte del escenario, vamos a decir, de la forma en que presenta la familia, tiene que ver con que si la familia interactúan los miembros, perdón, uno con el otro. Es decir, no es lo mismo presentar todos los miembros dispersos que esto que decía hace un tiempito, ¿no? Esto de que de repente presentarse alrededor de una mesa, o compartiendo una comida, o sentados todos en un mismo living o en un mismo sillón, qué sé yo. Bueno, es decir, con qué elementos o qué escenario el sujeto presenta para que se dé ese encuentro entre los personajes. Profe, sería un poco Sí, como lo opuesto del anterior. Acá estarían como reunidos, claro, compartiendo un espacio, ¿no? En una habitación. claro, pero aparte de compartir el espacio, de decir, bueno, ¿qué elementos asigna ese espacio para que se dé ese encuentro entre los miembros? Porque sí, puede presentar a todos los miembros juntos, ¿sí? Pero una cosa es presentar todos los miembros juntos, otra cosa es cuando ya aparte reforzamos, ¿no es cierto?, con distintos elementos. Y lo mismo tiene que ver con los objetos que refuerzan cada una de las acciones. ¿Sí? Por ejemplo, ¿no? el hecho de, por ejemplo, decir, mi papá está mirando la televisión, pero si no hay no es lo mismo que presente con una televisión adelante que sin nada. Es decir, ¿por qué? Porque uno piensa o deduce que está mirando la televisión por la postura que tiene el sujeto, o cómo está sentado, cómo está presentado. Entonces, la idea es reforzar un poco esas acciones. Si mi papá está trabajando, bueno, hacerlo con el martillo, no sé, con una herramienta. Mi mamá está cocinando, bueno, con una sartén cocinando, qué sé yo, con un horno. Yo estoy estudiando, bueno, poner libros con un escritorio. Es decir, al abundar más detalles, es como que se remarca más la acción que se presenta y que se quiere enfatizar. Por lo cual, lo interesante de esto, de los objetos, es que digamos, de repente nos ayudan a deducir más fácil cuál es la acción que de repente está realizando cada uno de los personajes. Bien, estos son los criterios, ¿sí?, que utilizamos de repente para poder analizar, ¿no es cierto?, el dibujo de la familia cinética. Siempre estamos hablando de
un análisis, digamos, de la versión actual. Es decir, se supone que el sujeto tiene, o se le da como consigna, presentar una familia en la actualidad y qué es lo que está haciendo o haciendo una acción en el tiempo real. ¿Sí? De ahí vamos a pasar a la versión prospectiva, que yo ahora se las voy a dar a título informativo, pero, digamos, no la vamos a utilizar. Ustedes lo que van a hacer es solamente la versión actual. Pero, digamos, ¿cuál es la idea de la versión prospectiva? La versión prospectiva es lo mismo que la versión actual, como consigna, pero con la diferencia de decir, dibuja tu familia haciendo algo, pero dentro de 5 años. Es decir, que el sujeto imagine, ¿sí?, qué es lo que está haciendo la familia o qué puede llegar a estar haciendo la familia dentro de 5 años. ¿Mm? Bien. Los criterios de evaluación de familia kinética prospectiva son los mismos que la actual, ¿sí? Bueno, la próxima vamos a ver, entonces, cómo aplicamos estos criterios y cómo terminamos de evaluar la presentación del test, porque bueno, ya nos queda poco tiempo, así ya vamos cerrando y algunos de ustedes ya están, se les está cayendo la cabeza, ya no da más y todos nos queremos ir a cenar. Así que vamos cerrando. Así que bueno, nos vemos el lunes que viene. ¿Está? Chao, profe. Nos Gracias, vemos. profe, nos Chao, vemos. profe. Hasta luego. Profe, buenas noches. Chao, buenas noches. Noches. Buenas noches. Chao, chao.